Bienvenidos de nuevo a Galaxia Sonora. Continuamos con esta emocionante historia de The High Republic en la oscuridad. El Padawan Reath Silas sigue atrapado en una estación espacial abandonada, enfrentando secretos oscuros y desafíos que nunca imaginó. Si te gusta el audiolibro, no olvides suscribirte y darle like para que más personas puedan unirse a esta aventura. Además, no olvides que puedes seguirnos en Instagram, el enlace está en la descripción. Vamos con el siguiente capítulo. Capítulo 21. Manteniendo las dos espadas láser cruzadas delante de él, Reath empezó a volver hacia la cápsula de transporte. Con el hombro podía tirar un poco de Des, pero no iban deprisa. Reath habría preferido moverse rápido porque los Drengir se acercaban cada vez más. Su obvio plan de huida no parecía preocuparlos, lo que significaba que había algún fallo serio que Reath todavía no había pensado. Si es un problema grande, lo descubriré enseguida, se dijo para sus adentros. Quería hacerlos hablar tanto para aprender lo que pudiera como para que dejaran de referirse a él como carne. Entonces, dijo, ¿los Drengir son de este mundo y algunos de ustedes viajaron a la estación? ¿O colonizaron este planeta tras dejar la estación en una de las cápsulas del hiperespacio? Reath creía que las cápsulas parecían un relé automático, pero quería que los Drengir se lo confirmaran. Veía que lo que decía les interesaba, pero no le respondían, hasta que uno de ellos dijo, «Algunos de nuestro pueblo permanecen en la estación. Se los ha visto». El líder Drengir silbó. Parecía ser su versión de un sonido reflexivo. Entonces, no fueron asesinados, solo estaban inactivos. En ese caso, pueden liberarse. ¿Lo podemos hacer sin quedar inactivos?, preguntó otro Drengir. ¿Por qué deberíamos arriesgarnos por los débiles? La respuesta del líder Drengir fue un golpe de látigo espinoso que obligó al que había hablado a agacharse sumisamente. No nos arriesgamos por los débiles, sino para descubrir si podemos volver a usar las cápsulas. En ese caso, podríamos reanudar nuestra caza. Por fin conseguiremos carne fresca. De acuerdo, ya basta de hablar de carne, y ahora nos vamos, dijo Reath, empujando al tambaleante Des con más fuerza hacia la primera cápsula. ¡Podremos cazar! Un Drengir apuntó con un dedo mohoso a Des. Este nos ha dicho que ya nada nos puede parar. ¿Cuándo empezó Des a dar charlas de motivación a los Drengir? Pero para entonces, Reath comprendió que Des no era él mismo y no lo había sido casi desde el momento del transporte. Era evidente que tenía una herida grave en la cabeza, pero eso solo era el principio de sus problemas. Solo la fuerza sabía qué droga habrían dado a Des o cómo lo habrían interrogado. Se enfrentó a los Drengir serenamente mientras seguía tirando poco a poco de Des. Casi habían llegado al mecanismo de lanzamiento. Hubo una época en la que los Amaxin eran nuestros enemigos, dijo el líder Drengir a los que lo rodeaban. Todos sus seguidores susurraron, aparentemente de acuerdo con él. Construyeron esta estructura para luchar mejor contra nosotros. Nosotros la encontramos y la utilizamos contra ellos. Ellos abandonaron la estación, nos la dejaron a nosotros. Conseguimos esta victoria. Todos los Drengir se pusieron a gritar al recordar aquella gloria. Por lo que Reath había estudiado sobre los Amaxin, cualquier victoria contra ellos habría sido el fruto de un gran esfuerzo. Lo único que le importaba era que aquella celebración clamorosa le había dado el momento de distracción que necesitaba para hacer entrar a Des por la puerta de la cápsula. Des dio un traspié y cayó sobre las manos y las rodillas. Reath se estremeció, pero se dijo a sí mismo que al menos el sufrimiento de Des Rydan iba a acabar por fin. Uno de los Drengir se acercó a ellos. «Déjenlos ir a la estación. Nosotros los seguiremos». «¿Seguiremos?» La voz de Reath se fue apagando. Había dos cápsulas de tránsito en la lanzadera y se había metido en una sin darse cuenta de que los Drengir ya estaban subiendo a bordo de la otra. Armándose de valor, dijo, «Bien, síganos. Tenemos amigos a bordo de la estación», le respondieron, pero con unas carcajadas que le dieron escalofríos. «Esta estación será nuestra y nuestra conquista de la galaxia podrá continuar». Reath se imaginó la densa vegetación de la estación Amaxin. Seguro que los Drengir podían o debían haber estado en éxtasis todo aquel tiempo, ocultos a plena luz. La oscuridad que los rodeaba no había sido la sombra de algo que llevaba tiempo muerto, sino de algo que podía despertar de nuevo. «Nos tenemos que ir», dijo Reath. «Gracias por esta estimulante conversación». La risa de los Drengir llenó sus oídos hasta entrar en la cápsula de transporte.
Apagó las espadas láser y las dejó en el suelo, cerró la puerta de la escotilla y tocó el único control que había en el panel. El mecanismo empezó enseguida su gemido zumbido. ¿Dónde estamos?, consiguió decir Des. Seguía sobre las manos y las rodillas. No entiendo dónde estamos. Reed ayudó a Des a ponerse en un asiento, se agachó a su altura para mantenerlo inmóvil. No importa, porque no nos quedamos aquí, dijo amablemente. Nos vamos a casa, y los Drengir vendrán pisándonos los talones. Hage disparó el blaster. Como si fuera en cámara lenta, Comac vio a Orla levantar la mano y sintió que ella retrocedía a través de la fuerza. El rayo de energía crujió en el aire. No se quedó inmóvil, sino que siguió avanzando lo suficientemente despacio para que los Jedi pudieran rodearlo fácilmente. En cuanto quedó a sus espaldas, Orla lo soltó y se estrelló contra la pared, lanzando chispas que iluminaron brevemente la cara atónita de Haig. ¿Por qué nos atacan?, preguntó Comac. No les hemos hecho ningún daño, Orla añadió. Los hemos ayudado. Sí, es cierto. Pero lo hicieron tanto por ustedes como por mí, ¿verdad? Hage conservaba algo de la calidez paternalista que había mostrado la primera vez que se vieron todos después del desastre de la Legacy Run, pero el blaster que empujaba contaba la verdadera historia. Servía para tu vanidad ser el grande y el sabio que salvaba al pobre y desamparado. Sin embargo, los Nihil ya no son pobres y nunca hemos estado desamparados. Ahí estaba la ira de Haig desenmascarada. No era una llama de furia repentina, sino un calor volcánico y acumulado profundamente que no paraba de enturbiarse. No era una rabia solamente por él mismo, sino también por su pueblo. Comac se preguntó quiénes eran los Nihil, de dónde habrían venido, para tener aquella ira como derecho natural. Se limitó a decir, nada de eso responde a la pregunta de por qué nos atacan. Nosotros éramos los únicos que nos quedamos atrapados aquí, pero esta desgracia cayó sobre toda nuestra nube. Hage hablaba como si ellos debieran saber qué era una nube. Probablemente sea un subgrupo de los Nihil, pensó Comac. Mientras tanto, Hay continuó. Lo que debería haber sido un momento de triunfo supremo se ha convertido en una indignidad. Cuando nos pregunten qué hemos conseguido, casi no tendremos nada que ofrecer, y quizá nos repudien. Le brillaron los ojos. Pero si les ofrecemos las vidas de los Jedi y los secretos de esta estación espacial, ese ofrecimiento compensará todo lo demás. Ahora que el resto de nuestra nube está aquí, por fin podemos actuar. Hagi levantó el blaster y disparó, no a los Jedi, sino a las puertas blindadas que tenían a sus espaldas. Se cerraron con un golpe fuerte, encerrándolos. Comac y Orla cruzaron miradas que revelaban que buscaban una salida y no encontraban ninguna. Su brujería no los puede salvar, dijo Hay. Parecía algo alterado. No necesitamos brujería, soltó Orla. Siempre picaba el anzuelo demasiado rápido. Tenemos espadas láser. Hag ya no quería seguir hablando con ellos. Comac no sabía si el hombre estaba intimidado o simplemente quería pasar a otra cosa. Hag giró la cabeza para hablar con un pequeño comunicador sujeto en la solapa de la chaqueta. Intrusos a bordo de la estación confirmados. 2 Jedi. Posiblemente haya más, porque se ha detectado movimiento en las zonas de transporte de la estación. Zonas de transporte, Comac intentó recordar ese dato para investigarlo en el futuro, si es que había un futuro. Del comunicador de Hag salió una voz dura. Envía un equipo a investigar las áreas de transporte y elimínalos. Retén a los Jedi. Llegará otro equipo para la exterminación. Afi no quería dejar su misión inacabada. Sin embargo, los Jedi ya tenían problemas. Eso significaba que Leox y Heod también podrían tenerlos. No había tenido tiempo de identificar todos los sonidos extraños que rebotaban a través de la estación durante las últimas horas, pero los últimos golpes fuertes sin duda habían sido disparos de blaster contra algo metálico. Quería que sus amigos salieran vivos de la estación, y eso significaba aparcar su misión durante un tiempo. Al menos se habían podido rearmar, tal y como había sugerido Leox. Afi puso una mano en el único detonador térmico de su bolsa, solo para asegurarse de que seguía allí. Sería mejor no luchar en absoluto, pero si los Nihil habían empezado una lucha, Afi quería saber que podía ponerle fin. Un golpe apenas audible parecía proceder del anillo de la cámara de descompresión. Afi dudó entre ir a la pelea o dirigirse a aquella cámara donde por lo visto la nave acababa de atracar. Tenían más posibilidades en una pelea si Leox y Yod estaban con ellos. Iría al anillo de la cámara de descompresión.
Con la bolsa arrastrando por la pared que tenía detrás, Afi se abrió camino, giró la esquina y entró en un pasillo que daba al jardín botánico principal. Por lo que podía ver, no había cambiado nada. Los ídolos seguían más o menos donde habían estado antes, y los 8T estaban ocupándose de las plantas como de costumbre. Pero era como si parte de la vegetación de allí abajo, árboles, troncos y cosas así, se hubiera movido. ¿Desde cuándo las plantas andaban? Afi se dio permiso a sí misma para seguir y hacer preguntas más adelante. Continuó avanzando por la larga pasarela espiral hasta llegar al camino que dibujaba la circunferencia del anillo de la cámara de descompresión, en el que por lo visto no había atracado la nave. Lo que vio fue varias figuras oscuras saliendo de lo que debía de ser una nave gigantesca. Cuando los ojos se le acostumbraron a la luz, vislumbró las líneas azules del pelo y de las macabras mascarillas para respirar que llevaban. Aquellas mascarillas le resultaban demasiado familiares. Los Nihil, susurró. Su enorme nave de guerra había atracado en la estación al final. Estaban invadiendo la estación en masa. ¿Qué posibilidades tenían sus amigos y ella? Ninguna, salvo que ella impidiera que el grupo de guerreros subiera a bordo. Afi no veía a los Jedi debajo de ella. Por su bien, esperaba que no estuvieran demasiado cerca. No tenía tiempo de comprobarlo. Tomó el detonador térmico de la bolsa. Su peso le parecía extraño en la mano, poco familiar y aterrador. Afi sabía lo peligrosa que era aquella arma. De hecho, nunca había usado ninguna, pero la había tomado para salvar a sus amigos y eso era lo que tenía previsto hacer. Afi fijó el temporizador a 10 segundos y lo lanzó directamente hacia la cámara de descompresión conectada con la nave de los Nihil. Cayendo al suelo de la pasarela, tuvo el tiempo justo para cubrirse la cabeza antes de la explosión. ¡Bum! La onda expansiva la golpeó. Fue un impacto físico que la tiró hacia un lado. Pese a haberse tapado los oídos con los brazos, se quedó sorda momentáneamente. Lo único que oía era un sonido estático agudo. Parpadeando, Afi se quedó mirando hacia arriba al aire en el que giraban el polvo y las pequeñas piezas quemadas de lo que debían ser tejidos, armaduras o piel. La náusea se apoderó de ella. Tenía que defenderse y proteger su nave, pero matar a varias personas, aunque fueran Nihil. En aquel momento, más que oír, sintió unos pasos que subían los peldaños metálicos de la pasarela. Alguien había sobrevivido a la explosión, y ese alguien iba directamente hacia ella. ¿Quién me mandará a hablar?, pensó Orla, no por primera vez, cuando se dio cuenta de que el carguero Nihil estaba atracando en el muelle solo 50 metros por debajo de aquel arco del pasillo de la cámara de descompresión. Pasado el arco más próximo, presumo de tener espadas láser. ¿Y qué sucede? Aparecen más enemigos de los que podríamos reducir nosotros tres. Probablemente aquello era la fuerza enseñándole lo que era la humildad. Orla no soportaba la humildad. Su consternación solo duró el rato que tardó en volverse hacia los atacantes que iban hacia ella, porque de repente se oyó un gran estruendo. Aquella explosión hizo que Hegg se tambaleara hacia atrás. Incluso los Jedi perdieron el equilibrio. Al menos algunos Nihil cayeron, pero a través del humo negro y turbulento más allá del arco, otros guerreros seguían corriendo hacia ellos sin prestar atención a los compañeros que habían caído. ¿Se habría disparado sola algún arma Nihil? ¿Aquella antigua estación por fin empezaba a derrumbarse después de todo el caos de los últimos días? No importa, se dijo Orla para sus adentros. Te han dado un respiro. Úsalo. Se abalanzó sobre Hegg, que se había puesto de pie, pero no del todo. Orla aterrizó casi a sus pies, como si se estuviera postrando ante él. Quizá Hegg pensara que ella iba a rendirse. Pero, en lugar de eso, Orla encendió la espada de doble hoja, con las hojas en parallel y el mango todavía cerrado, y golpeó hacia arriba para cortarle el rifle blaster en 3 partes. Las chispas de plasma volaban alrededor de los dos, mientras Orla abría la espada para que las 2 hojas brillaran desde ambos extremos. Hegg hizo una mueca de dolor, pero su rabia era mayor que su prudencia. Con la pieza de su arma aún ardiente en las manos, lanzó un golpe hacia la cabeza de Orla. Ella consiguió esquivarlo y después saltó hacia atrás varios metros para ver mejor la lucha. Comac estaba frente al arco, bloqueando los disparos con la espada láser a tal velocidad que Orla apenas veía la hoja. Era como si Comac agarrara un escudo brillante que daba vueltas. Por ese motivo los Nihil no podían superar el arco para infiltrarse en la estación en general. Aquello no era una victoria.
Solo era un punto muerto. Aunque Orla se uniera a él, 2 Jedi solo podrían mantener a raya a tantos guerreros armados un tiempo. Orla miró a su alrededor y vio empotradas dentro de los arcos del anillo exterior lo que parecían puertas de emergencia. Probablemente las habían puesto en caso de perturbación atmosférica. Su estructura parecía comprometida por la explosión y la antigüedad. El marco hecho hacía siglos mostraba daños e incluso finos patrones de agujeros pequeños. No podrían ser herméticas durante mucho tiempo más. Sin embargo, eso no significaba que las puertas no pudieran utilizarse. Necesitaba los controles manuales que vio cerca del techo. Una pequeña escalera de servicio le proporcionaba una forma de subir sin gastar la energía para saltar directamente. Por lo que parecía, tenía que reservar aquella fuerza. La escalera estaba lo suficientemente cerca de uno de los controles para que pudiera llegar. Por desgracia, también estaba tan arriba que hacía que fuera el blanco perfecto para los blasters de los Nihil. Volvió a encender la espada, giró las 2 hojas blancas para crear una especie de escudo, como un círculo brillante que desvió el fuego de los blasters. A juzgar por los gritos y las palabrotas que oyó, el fuego estaba rebotando directamente contra los Nihil. Con la mano libre buscó los controles, estaban casi rozándole la punta de los dedos. Solo necesitó un leve tirón de la fuerza para soltarlos. Las paredes empezaron a temblar. Orla gritó, «¡Cuidado ahí debajo!». Con un potente estruendo, las puertas de emergencia inactivas durante tanto tiempo salieron disparadas de golpe. Crearon una pared de 3 metros de altura que casi bloqueaba el anillo a lo alto y a lo ancho. Algunos agujeros mostraban los daños y el paso del tiempo, pero no se rompían con facilidad. La barrera apenas era impenetrable, porque los Nihil podían ir por el camino más largo, pero sí que los retrasaría. Quizá también les haría pensar 2 veces antes de intensificar el conflicto. Al bajar por la escalera, Orla llegó al suelo antes de que el polvo se hubiera asentado. Comac estaba allí de pie jadeando, solo estaba empezando a bajar la espada láser, y le dedicó un asomo de sonrisa. «Siempre fuiste excelente con la improvisación. Es mi especialidad». Orla le puso una mano en el hombro. «¿Estás bien?». Comac levantó una mano mientras tosía. «Estoy bien. He inhalado algunas partículas. Nada que un baño de colto no pueda arreglar. Tenían que idear un plan para mantener a los Nihil afuera de la estación, diría, pero también para ahuyentarlos del todo. O eso pensaba Orla antes de oír el grito. «¿Quién es?», dijo. «No es ningún Nihil». «Es Afi», contestó Comac con una expresión triste. «Tiene problemas». Orla acabó la frase por él. «Y yo acabo de dejarla atrapada en el otro lado». El remolino azul eléctrico del hiperespacio que se veía por las ventanas de la cápsula de transporte habría sido reconfortante si Reath no hubiera sabido que los Drengir también lo veían. «Al menos no hay basura en este camino», dijo para sus adentros. Había que ver el lado bueno, aunque de bueno tuviera poco. Des se desplomó sobre el hombro, débil pero más o menos consciente, murmuró. «¿Se han ido? ¿Los Drengir? Por ahora, sí». Reath miró los ojos de Des, vio que todavía estaban inyectados en sangre y que tenía las pupilas ligeramente dilatadas. Su condición no había mejorado, pero al menos tampoco había empeorado. «Puede que nos atrapen en la estación, pero tendremos a otros aquí para ayudarnos. El maestro Comac estará allí, ¿recuerdas? Orla Yareni también, y la tripulación de la nave. ¿Te acuerdas de ellos? Leox, Afi y el hombre roca». Con un movimiento de cabeza, Des pareció despertarse un poco más. «Tendremos ayuda». «Sí, exacto». Probablemente no era un buen momento para mencionar que Hag y Nan habían resultado ser Nihil, y sin duda tampoco era el momento para ahondar en la muerte de la maestra Yora. Era posible que Des ni siquiera se acordara de que ella se había ido. De ser así, Reath lo envidiaba. De todas formas, ya tenían bastantes cosas de las que ocuparse, sobre todo teniendo en cuenta que los Drengir iban a atraparlos en la estación. «Plantas guerreras homicidas», pensó Reath. «Nunca he leído absolutamente nada al respecto. Una cosa más que tendré que detallar para los archivos». Con una sutil vibración, la cápsula de transporte se deslizó fuera del hiperespacio. Apretando la cara contra la escotilla, Reath vislumbró la estación que había más adelante, a la que se acercaban a gran velocidad. ¿Los mecanismos de regreso funcionarían tan bien como lo habían hecho las lanzaderas? «Bueno», murmuró para sí mismo, «ahora lo vamos a ver». De nuevo, un rayo tractor prendió la cápsula. Reath exhaló aliviado mientras aflojaba la marcha.
Al menos tenían la oportunidad de aterrizar vivos. Después, a través de las finas ventanas de la escotilla, vislumbró algo junto al anillo ecuatorial. ¿Era una nave? De ser así, era mucho más grande que la nave. Sin embargo, el ángulo cambió. La estación desapareció de su vista y ya no estaba seguro de haber visto nada. La oscuridad se los tragó cuando la cápsula entró en el tubo de lanzamiento. En cuestión de segundos, se detuvo. Breathe empujó la escotilla enseguida para abrirla. «Vamos», dijo, poniéndose el brazo de Des por los hombros para poderlo arrastrar a un lugar seguro. «Ven», un pie delante del otro. No estaba claro si Des comprendía nada de aquello, pero avanzó dando un traspié. Se abrieron paso hasta los túneles del anillo inferior. En la oscuridad, sus vueltas laberínticas nunca habían sido más confusas. Reith acababa de determinar la salida cuando oyó lo que reconoció como el atraque de una nave de transporte. Los Drengir habían llegado. Hizo todo lo posible por darse prisa, pero fue un error. Des se tropezó consigo mismo y cayó al suelo. Reith se inclinó sobre él, agarrando la túnica de Des con las manos. «Tienes que levantarte, tienes que...» Des se lo quedó mirando débilmente. No estaba en condiciones de subir por el peligroso túnel que conducía a la parte principal de la estación, ni aunque los 8T no atacaran, cosa que nadie garantizaba que no fuera a pasar. Reith tenía el impulso y la capacidad de la fuerza para llevar a Des con él, pero no podía hacerlo con suficiente rapidez para escapar de los Drengir. Se negó a dejar a Des, aunque eso significara que estaban atrapados. Y así concluye otro emocionante capítulo de The High Republic. En la oscuridad, la tensión sigue aumentando y los misterios continúan desenmarañándose. Si te está gustando la historia, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos. También puedes seguirnos en Instagram para contenido exclusivo y actualizaciones. Gracias por acompañarnos en este viaje por la galaxia y nos vemos en el próximo capítulo.